10 de la mañana con 19 minutos. Seguimos platicando el día de hoy un tema interesante. Mucho cuidado con las enfermedades por modelantes. Estas sustancias que son inyectadas con silicón líquido, sustancias oleosas como aceites comestibles, aceites de automóviles incluso y aceites minerales, y que se usan para aumentar el volumen de los glúteos, de las mamas, rellenar las arrugas en la cara, aumentar el grosor de los muslos y las piernas. Bueno, pues el común denominador de esta situación es que los pacientes casi nunca saben qué sustancia fue la que les inyectaron y que en la mayoría de los casos estas son inyectadas por personas que no son médicos y con muy pocos escrúpulos, poniendo en riesgo no solamente esa zona de su cuerpo, su salud, sino también su vida. Francisco, actualmente todavía te siguen llegando este tipo de situaciones. O sea, hoy por hoy has operado a alguien que ha tenido pues una tragedia, por ejemplo, en alguna parte de su cuerpo, en los glúteos, en las piernas, en la cara, que se le inyectó este tipo de sustancias oleosas y que se le dijo que era una sustancia inocua y adecuada. Sí, siguen llegando a todos nosotros los cirujanos plásticos. Lamentablemente se sigue aplicando en gran cantidad este tipo de sustancias. Y como te comentaba, normalmente las personas pues son engañadas, les dicen que es colágeno y en realidad no es colágeno. ¿Qué es lo que debemos de saber? ¿Qué es lo que debemos de preguntar? ¿Qué es lo que nos deben de decir si es que existe algún certificado, algún número, algo que nos esté garantizando que el doctor nos va a poner en nuestro cuerpo una sustancia permitida? Bueno, lo más importante es que las personas que en realidad, porque es una práctica común que vayan personas para moldear su cuerpo, pero lo ideal es que vayan con una persona que esté certificada, que sea un cirujano plástico o un dermatólogo en su defecto, que son las dos especialidades indicadas para aplicar este tipo de sustancias. Y hay una cosa bien importante: todas las sustancias que se deben de aplicar actualmente, nosotros no ponemos ninguna sustancia que no sea absorbible. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias que van a durar un cierto tiempo y se van a absorber, y por lo tanto no nos van a dar una reacción a cuerpo extraño. Generalmente son sustancias, aplicamos 3 tipos de sustancias: una que es ácido hialurónico. El ácido hialurónico, dependiendo de la concentración del ácido, es su duración, generalmente dura entre 9 meses a un año y medio. La otra es hidroxiapatita. La hidroxiapatítica es una sustancia que es muy parecida a lo que tenemos el cartílago y el hueso, y ese dura un poquito más, dura alrededor de entre 1 año y medio, a veces hasta casi 2 años. Y la otra sustancia que aplicamos es la grasa propia, que es una sustancia, pues en realidad no es una sustancia, es nuestra grasa que tomando o teniendo las técnicas adecuadas la podemos obtener y volverla a aplicar. Generalmente la grasa que aplicamos, la absorción es de un 30% y teniendo una permanencia, ahí sí, permanente, entre un 60 y un 70% de por vida. Entonces, es muy importante al momento que lleguen con el médico, primero que esté certificado. Segundo, generalmente todo este tipo de sustancias, al igual que los implantes, tienen un número de registro y un número de lote, y generalmente viene un sticker, una calcomanía. Las inyecciones, la jeringa que viene, tiene, como les decía, un número de serie. Entonces, normalmente al momento de aplicársela, nosotros le decimos al paciente qué es, y le damos en un papel ese registro en el cual viene los diferentes datos de qué sustancia aplicó, el número de serie y el número de lote, y le decimos exactamente qué es lo que tiene. Correcto, importante. Entonces tenemos que preguntarle a la persona, al doctor, que nos enseñe el número de lote, que nos enseñe estos números, como cualquier cosa, ¿no? A ver, el medicamento, bueno, está aprobado, tiene certificado, para tener la garantía de saber qué es lo que se nos está inyectando. En esta parte, Francisco, que es esta lipoinyección, ¿se puede inyectar grasa de otra persona? No, tiene que ser la grasa propia, porque también va a haber una reacción de antígeno, de inmunosidades. Quiere decir que si nosotros no tenemos los mismos, es más, no se puede aplicar ni siquiera de una persona, de un familiar, porque siempre va a haber una reacción, porque va a haber antígenos que no van a reconocerlos, anticuerpos, se va a formar anticuerpos y va a haber rechazo. Entonces tiene que ser de la misma persona. Normalmente, aunque sean muy delgados, todas las personas tienen algo de grasa, sobre todo cuando nosotros vamos a
a tratar algunos surcos, algunas arrugas profundas, porque esto es para las surcos o arrugas profundas, se aplica con muy poquita grasa, se puede hacer esto. Si nosotros una cara, a veces con 10 centímetros de grasa, 15 centímetros, podemos rellenarla y dejarla bien. Y no necesitamos una gran cantidad de grasa. ¿Y esa grasa de dónde se obtiene? Normalmente la mejor grasa para lipoinyección es a nivel del abdomen, periumbilical, alrededor del ombligo. Es la mejor porque esa es la más limpia y la que nosotros casi estamos seguros que el adipocito está más íntegro al momento de aplicarlo. El adipocito es la célula grasa que vamos a estar aplicando. ¿Y esa grasa se somete a algún procedimiento específico antes de inyectarlo? Este es un procedimiento de limpieza, se pasa a través de una jeringa, se hace una limpieza en un instrumento especial y posteriormente se aplica. O algunas ocasiones directamente al momento de sacarla, se saca, se pone unas jeringas, se decanta y al momento de que esté ya limpia se aplica. Correcto. ¿Y más o menos cuánto es la sobrevida de esta grasa infiltrada? El 30 al 40%, como les dije, se absorbe los primeros 6 meses. Pero una vez que la grasa ya se queda ahí, vive para siempre. ¿Por qué? Porque va a formar otra vez, se va a estar irrigando, va a haber neoformaciones vasculares que la van a irrigar y al irrigarla, pues la grasa va a vivir. Es tan así que en algunas ocasiones cuando engordamos también esos adipocitos jalan grasa y aumentan. El principal problema que tenemos en la cara, porque mucha de la grasa que se aplica se absorbe casi completamente, es porque se debe aplicar la grasa en una zona que tenga buena vascularidad. Si la ponemos subcutánea, generalmente se nos va a absorber. Debemos de ponerla subfacial o intramuscular. ¿Para qué? Para que tenga una buena nutrición y que sobreviva esa grasa. Bien, de ahí la importancia de ir con una persona certificada, especialista, y bueno, pues los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos pues tienen toda esta experiencia para tratar cada paciente, ¿no?, con su peculiaridad y sobre todo en ese momento ver qué es lo que necesita específicamente por la cara, el contorno de la cara, las facciones, porque luego de repente hay personas que hacen una cirugía de remodelación, se pudiera decir, pero los dejan con unas expresiones muy feas. Sí, una de las cosas importantes, no solo nomás en la aplicación de sustancias de relleno, sino en la cirugía de cara, es que hay que dejar al paciente que se vea normal, que se vea natural. El famoso en Estados Unidos que se llama el fresh look, es eso, dejarlas naturales y no dejar demasiado estirada la piel, demasiado rellena la cara porque no se van normales. A pesar de todo, si ustedes ven las personas jóvenes, los niños, tienen ciertos tipos de arrugas y pliegues que son naturales, entonces no hay que quitar esa naturalidad porque si no se van a ver artificiales y es inmediatamente que se nota una cara rara o una cara que está intervenida o operada. Porque es muy importante que tener esa naturalidad. Ahorita nosotros lo que tratamos de hacer es que se vea natural, que lleguen con sus familiares, sus conocidos que dicen, pues te ves muy bien, te ves natural, pero no sé qué te hiciste. Eso es lo ideal, tanto en las sustancias de relleno como hacer una cirugía en la cara. Sí, definitivamente, porque luego cambia la expresión de los ojos, o dejan expresiones tristes, o dejan expresiones asustadas, o sea, se le cambia esa esencia de la persona, lisito, pero sin su espíritu, sin esa característica que tenía esa persona, y eso hay que cuidarlo a través de la experiencia, del conocimiento y pues del estudio también de la cara, ¿no? Detrás de cada cirugía pues tiene que haber un estudio de la cara. Sí, efectivamente nosotros tenemos que conocer perfectamente la anatomía, los músculos, qué función tiene, hacia dónde jalan, hacia dónde tienen antagonistas, músculos contrarios que nos van a realizar todo ese tipo de expresiones que son naturales. Y lo que queremos es que no se le quite la expresión, que sea una cara inexpresiva, que no se mueva, que al momento de reírse no pueda reírse, que al momento de asustarse o de asombrarse tampoco lo pueda hacer. Entonces lo ideal es que tenga naturalidad, pero por supuesto que se vea mejor, disminuir no solo las arrugas, sino también mejorar la textura y la calidad de piel. Bien, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial, regresamos con participación de nuestro público. Si usted tiene alguna experiencia con este tipo de, lamentable de enfermedades por modelantes,
en donde sabe de alguien que le inyectaron pues estas sustancias oleosas no permitidas y que desgraciadamente cayó en manos no éticas y no preparadas y certificadas, como lo es un médico con una especialidad. Llámenos si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo al 3122-4200 y 3122-4266. Damos una pausa y continuamos.